Buenas tardes y tengan un bendecido sábado. Y esta tarde de viernes vamos a estudiar la lección 3 del libro de los Salmos. Y el título es interesante, dice, El Señor reina. Y la pregunta es, porque Señor es un nombre genérico, ¿qué Señor reina? Nuestra lección comienza con un título, con una imagen y con un versículo de memoria que es tomado de una Biblia ecuménica que cambia las palabras del texto original corrompiéndolo, como hicieron los sabios de Roma con las palabras del texto griego y latino del Nuevo Testamento, para hacer referencia a el reino de un Señor genérico, que no es el Dios de Israel. Como lo veremos, no es el Dios de Israel. Y este reino no es el reino de los cielos, no es el reino del que hablan las profecías del Evangelio del Reino de Dios y predicaba Jesús. Es otro reino. Es el reino de el Señor. Y aquí, en la imagen que aparece en nuestra lección, se da a entender que esta es la imagen que cualquiera de nosotros puede asociar con Jesús. O sea que este es el reino de Jesús, el reino de Cristo. Y la imagen nos muestra que se está hablando del reino de Cristo Rey, que como veremos es el reino del que habla la bestia, y no se está hablando del reino de Dios. Y para hacerlo, los autores de nuestra lección tuvieron que tomar el texto corrupto de una Biblia ecuménica creada por profetas de Baal, profetas de el Señor. ¿Y qué dice el versículo de memoria tomado del Salmo 93.1? El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. El Señor, que es la traducción de Baal, es la forma en la que todos los paganos invocan a sus dioses, como lo hacían en el tiempo de Elías los profetas de Baal, el Señor, que es el nombre de sus dioses, diciendo, Baal, Señor, respóndenos. Y esto es lo que encontramos en 1 Reyes 18, de 21 a 24. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si el Señor, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque estaba confundido, porque Jezabel había puesto en lugar de profetas de Jehová, profetas de Baal. Y era muy sencillo para ellos, porque Baal significa el Señor, simplemente tenían que decir, adoren al Señor. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal, del Señor, hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno de ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, porque Baal, el Señor, es el nombre de los dioses de la Gran Babilonia, no de uno, de todos. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora, ¿cuál era el nombre de sus dioses? Y sigue siendo Baal, el Señor. Porque la palabra hebrea, Baal, significa maestro, esposo o dueño, el amo, ¿no? El poseedor, el Señor. Entonces, cuando ellos adoraban a Baal, estaban diciendo en hebreo, adoremos al Señor. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, Señor en hebreo, respóndenos, porque Baal en hebreo significa Señor. Amo, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ahora, ¿qué dice el texto original de los Salmos? Habla de el reino de Jehová, el reino de nuestro Dios y Padre, el Dios de Israel. Salmo 93.1, en la versión no corrupta, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y en Deuteronomio 32, del 3 al 6, vemos claramente lo que Dios dice en sí mismo en su palabra. ¿Quién es Jehová? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Jehová es el Dios de Israel, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, sus hijos es la mancha.
generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es el tu Padre que te creó? ¿Quién es Jehová? Es la roca y es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Él te hizo y te estableció. Y en Isaías 64:8 leemos: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién estaría reinando? Nuestro Dios y Padre, nuestro Creador. ¿Cómo diferenció Elías al Dios de Israel de los señores de los paganos? Invocándolo por su nombre, Jehová, Yahvé, como él lo había establecido en la primera ordenanza que le dio a Moisés y que encontramos en Éxodo 3:15. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios para siempre? Jehová, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y él dice, esta es la primera ordenanza: con él se me recordará por todos los siglos. Por eso nosotros tenemos que usar ese nombre cuando invocamos a Dios. Y es lo que hizo Elías, como leemos en 1 Reyes 18, 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Qué invocó? El nombre de Jehová. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿A quién se dirigió? A Jehová, por su nombre, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se acabó la confusión. Y en este tiempo en el que la bestia, el falso profeta, la bestia es la sacerdotisa de Baal y los profetas de Baal, el Señor, el falso profeta, buscan que toda la tierra adore al dragón bajo su fe cristiano, que adore a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el tiempo en el que Dios nos envía a hacer la misma obra que hizo el profeta Elías. Como leemos en Malaquías 4, del 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Quién nos enviaría al profeta Elías? Jehová. ¿Para qué? Para que haga la misma obra que tuvo que hacer en el tiempo de Acab y Jezabel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque si usamos esta Biblia ecuménica y corrupta, en la Biblia de Baal el Señor, porque en vez de Dios se puso el nombre de los dioses paganos, ¿cómo puede entonces el pueblo de Dios invocar el nombre de Jehová para ser salvo? Como dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si el remanente no invoca el nombre de Jehová, ¿cómo el pueblo va a saber que tienen que invocar el nombre de Jehová? Por eso es muy delicado que en nuestra lección se use esta Biblia ecuménica y se elimine el nombre de Dios, para que nadie en el pueblo antista invoque el nombre de Jehová. Pero el pueblo de la iglesia primitiva sí le invocaba, y es claro, aunque hayan cambiado las palabras del Nuevo Testamento, lo que Pablo dice al citar los versículos del Antiguo Testamento es claro. Y él dice en Romanos 10, del 8 en adelante, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, esta es la fe de la iglesia primitiva, que si confesares con tu boca que Jesús es quien, Jehová el Señor. O estáis citando Isaías 9:6, donde dice que el Mesías es el Dios fuerte, el Padre eterno. No es un Dios hijo. Es el único Dios verdadero, es Jehová. El Dios fuerte, el Padre eterno, hecho carne, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. Y en Isaías 43,
dice que Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios. Por eso, si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, como dice Isaías 53, del 10 al 11, o Oseas 6, del 1 al 3, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y está hablando del Mesías, que en Isaías 28 y 6 dice que es puesto como la piedra del ángulo del templo de Jehová. Que en Isaías 8, 13 y 14 se indica que Jehová es la piedra con la que tropezarían. Y en Isaías 8, 16 al 18 se habla de los hermanos del Mesías. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32. Porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová. Pero en nuestra Biblia ponen otra cosa. Será salvo, pero Joel 2:32 es claro. Y dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán de quién? De Jehová, sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán? De Jehová, si no fueren enviados. ¿Por quién? Por Jehová, como envió a Elías. Como está escrito, diciendo Pablo, y ahora cita Isaías 57, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y ahí cita Isaías 53:1. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y está diciendo Pablo, justamente oír las palabras que Dios habló por sus profetas en el Antiguo Testamento. Porque al tiempo que Pablo dijo estas palabras no existía el Nuevo Testamento. Como lo hizo Jesús, los siervos fieles a Dios tienen que guardar las palabras de la ley de Moisés e invocar el nombre de Jehová. Como leemos en Mateo 5:18, que Jesús enseñó, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y una de esas ordenanzas es la que Dios le dio a sus sacerdotes. Y por supuesto todos los sacerdotes tienen que cumplirlas. Jehová habló a Moisés diciendo, hablaron y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, ¿cómo? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga a ti misericordia. ¿Quién tiene que hacer esta obra? Jehová. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y qué prometió Dios? Y pondrá mi nombre, ¿qué nombre? Jehová, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Solo entonces, cuando empezáramos a guardar justamente estas ordenanzas, estos mandamientos que Dios nos dio, los lugares asolados serían reedificados con piedras vivas. Como dice el Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿El nombre de quién? El nombre de Jehová, el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y esa promesa es segura, porque es la palabra profética más segura, como leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Es Jehová. ¿Por qué él es Jehová? Como anuncia la profecía. Su nombre sería Jehová, justicia nuestra. Y esto es necesario y va a ocurrir antes del comienzo del tiempo de angustia, como dice la profecía de Joel. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y Dios habla como una persona singular, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas personas que son Dios hay? Una sola. Jehová es una sola persona. Los otros son ídolos. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, cuando exista un pueblo conoce nuevamente a su Dios, dice él, y por supuesto lo ha llevado a Sión, a la ciudad del monte Sión,
Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este es el poder de la lluvia tardía. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque todo aquel que escuche el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, e invoque el nombre de Jehová y le pida que él lo haga parte de su reino, Dios lo va a hacer. Porque en el monte de Sión, símbolo del reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y ese remanente tenemos que ser nosotros. Y va a ser parte del pueblo adventista. Todos los que tengan hambre y sed de justicia. Entonces, vamos a enfocarnos ahora, porque es importante, en ver la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Cristo Rey. En la profecía del santuario, el reino del templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto son simbolizados por el tabernáculo, del santuario del desierto, mientras que el reino del príncipe de este mundo, el Cristo babilónico, es representado por el atrio del santuario, el lugar donde simbólicamente están los esclavos del pecado y la muerte, desde el tiempo en el que Adán y Eva tuvieron que ser sacados del jardín del Edén, del reino de Dios, donde, como en el Edén del cielo, del que fue echado Lucifer, estaban el trono de Dios, el árbol de la vida y el río del agua de la vida que sale del trono de Dios. Y este es un esquemita del santuario. Porque Adán y Eva, que estaban morando en el templo de Dios, simbolizado por tabernáculos, fueron sacados de ahí. Pero en el Edén, fíjense, no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Eso existe como parte del Evangelio del Reino de Dios, una promesa, un anuncio de lo que Dios haría con nosotros. Pero en el Edén todo era santísimo, ahí estaba el trono de Dios. Y ellos tuvieron que ser sacados del templo de Dios y quedaron afuera, en el antitipo del reino del príncipe de este mundo, en el atrio, fuera del Edén. Y ahí, en ese lugar, Dios, actuando como padre y sacerdote de familia, edificó el primer altar, sacrificó los primeros corderitos, confesó los pecados de sus hijos sobre ellos y al hacerlo, al perdonarlos, se hizo responsable de pagar sus pecados, cargó sus pecados y los vistió con las pieles de los corderitos para que vivieran el lugar del corderito como un símbolo, para que empezaran a entender cuál era el plan de redención. Pero quedaron fuera del templo. Y el reino de Dios, que es el antitipo del Edén, de Canaán, justamente, que está simbolizado por el tabernáculo, quedó fuera del alcance de ellos. No podían entrar más al reino de Dios. No podían comer el fruto del árbol de la vida, ni beber del agua de la vida. Quedaron afuera, en el reino del príncipe de este mundo. Y eran esclavos del pecado. Y el altar era una promesa de lo que Dios haría. Y después, cuando Dios le dio el santuario, el desierto al pueblo de Israel, le mostró simbólicamente un camino, porque primero estaba el altar, que era una promesa, era una profecía que se cumpliría cuando Dios trajera su cordero. Después había una fuente, cuya agua no estaba disponible para el pueblo. Estaba la puerta del lugar santo, que para ellos estaba cerrada porque no podían pasar. Y dentro del lugar santo había 3 elementos: la lámpara o la menorá, con los 7 brazos, símbolo espíritu de Dios, que vamos a ver después lo que significa. Estaba el altar de incienso, y la mesa con los panes de la proposición de Dios, panes sin levadura, sin pecado, ungidos como aceite, como lo sería el Mesías. Y había un velo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde estaba el trono de gracia, símbolo de la presencia del trono de Dios. ¿Y qué pasó en el cielo? Porque es importante que entendamos esto. Porque Adán y Eva fueron quitados del Edén como Adán del Edén del cielo. Y leemos en Ezequiel 28 lo que Dios anunció, hablando del príncipe de Tiro, tomándolo como el tipo del hombre de pecado, y el rey de Tiro, el padre del príncipe de Tiro, como Satanás. Y ahí dice vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, el padre del
príncipe de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, porque era perfecto. Eso creó imagen de Dios y estaba lleno de sabiduría porque tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. En Edén, fíjense, dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, no en el Edén de la tierra, sino en el cielo. Porque después cuando Dios creó al hombre y plantó el huerto del Edén, estableció un lugar que era donde él moraba con Adán y Eva. Era el templo de Dios, el lugar santuario donde él moraba. Pero esto ocurrió en otro Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, porque es un ser creado por Dios, como el hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué le dice Jehová a este ser creado? Tú, querubín grande, protector, porque está hablando de un ángel, está hablando de Lucifer. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y este es el misterio de la iniquidad, porque Satanás creó la maldad, por eso es el padre de la maldad, y la creó en su mente. En su mente creó la ciencia del bien y el mal. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, de maldad, de la ciencia del bien y el mal, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y Dios tuvo que sacarlo como después tuvo que sacar a Adán y Eva. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Corrompió lo que Dios había escrito en su mente y en su corazón. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Por qué delante de los reyes? Porque los reyes, generalmente, son lo que desean lo mismo que Lucifer. Desean ser superiores a sus hermanos y enseñorearse de ellos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Por qué? Porque como Jesús era parte del templo de Dios y como lo eran los miembros de la iglesia primitiva y Dios prometió que lo seríamos nosotros, Lucifer era parte del templo de Dios, era una piedra viva del templo de Dios. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. ¿Qué está diciendo Dios? Tu propia maldad te va a consumir y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espantos serás y para siempre dejarás de ser. Está hablando de la muerte segunda que va a sufrir Lucifer o Satanás. Ahora, como lo anuncian las profecías del Evangelio del Reino de Dios, entre ellas el Salmo 97 que cita nuestra lección, cuando Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero, el Hijo de David, con la sangre del Hijo de David y el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, y se abrieran las puertas de la cárcel, sería Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre Jesús, el que establecería su reino entre los hombres y reinaría sobre todos los hombres que salieran de la cárcel y entraran en su reino, que salieran del atrio y entraran en su templo. Y el Salmo 97 dice así: Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Y acá está hablando de lo que va a pasar en la última generación. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses, fíjense. ¿Por qué? Porque los dioses también se van a postrar ante Jehová. Porque los dioses es el escondite o es el disfraz de los espíritus de demonio. Porque el que adora a los ídolos, adora a los demonios y no a Dios. Y todos los seres creados se van a postrar ante
Jehová. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Esa es la promesa de Dios. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Ahora, ¿cuáles eran las promesas para el Mesías, el hijo de David y el renuevo de Jehová, Jesucristo hombre? La promesa era que él también reinaría, sentado a la diestra de Dios, y sería nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, hasta que, en el día de Jehová, en el tiempo de angustia, Jehová ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Como leemos en el Salmo 110, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo sucedería eso? Después de que venciera y resucitara. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Y aquí está la promesa. ¿Para qué se sentaría el Mesías a la diestra de Dios? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se sentaría a la diestra de Dios, en el reino de Dios, pero como sacerdote. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ahora, ¿dónde reinaría Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador? ¿Cuál sería su reino entre los hombres? Reinaría no en el atrio, sino en el templo del nuevo pacto. No reinaría en el reino del príncipe de este mundo, sino en su templo. El templo que su siervo el renuevo de Jehová, el hijo de David, edificaría con piedras vivas. Y en 2 Samuel 7, 12 al 14 están las palabras que Dios le dio a David por medio de Natán. Y cuantos tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después que hayas muerto, a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas, y afirmaré su reino, porque el Mesías tendrá tu carne, está diciendo Dios. Él edificará casa a mi nombre. Entonces, el verdadero templo, ¿quién lo edificaría? El Mesías, no Salomón. No era el verdadero templo el que edificó, digamos, Moisés en el desierto. Y tampoco sería el templo reedificado por Zorobabel y Josué. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mí hijo. Y en Zacarías 6, 12 y 13 leemos, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón, el hombre, Jesucristo hombre, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el cual brotará de quién, de Jehová, brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, porque el verdadero templo, el reino de Dios, lo edificaría el Mesías. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevaría gloria al templo? Jehová. ¿Y quién se sentaría y dominaría en su trono? Jehová. Y a su lado, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevaría a cabo en el nuevo lugar santuario de Dios. Y la piedra del ángulo, el templo del nuevo pacto, sería el Mesías mismo, a quien Dios engendraría y perfeccionaría hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha, con el que pudiera expiar nuestros pecados y redimirnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud en el atrio, como leemos en el Salmo 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero, los desmenuzarás. Y David sabía que Jehová engendraría a su hijo, al Mesías, con su carne.
Y como dice el Salmo 89, 26, 27, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Y esta es una de las hermosas promesas de Dios, porque el Mesías no sería el único, sería el primogénito, el primero de los hijos de Dios en el nuevo pacto, el primogénito de la simiente de la mujer, y sería el más excelso de los reyes de la tierra. Y como también leemos en Zacarías, Dios le anunció a Zorobabel y a Josué, que estaban reedificando el templo, que el verdadero templo edificaría el Mesías y que él traería a su siervo renuevo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y sus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. O sea, ustedes son un símbolo de la realidad. Y el templo en el que ustedes trabajan es simbólico. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Porque Josué no encontraba la piedra del ángulo para el templo y Dios le mostró qué piedra usar. Y simbólicamente la usó como un símbolo del Mesías. Ahora, pero sobre la piedra de la que Jehová está hablando habría 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Está hablando de la roca, del mismo, porque él se haría hombre. Y aquí, dice Jehová, yo grabaré su escultura, lo voy a perfeccionar, dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, cuando después de perfeccionar, de grabar la escultura del Mesías, y fuera un cordero adulto y sin mancha, podría quitar el pecado de la tierra en un día. Y la misión del Mesías la anunció por medio de Isaías 61. Y esto es lo que leyó Jesús cuando entró en la sinagoga y se le dieron el rollo de Isaías, estando en la ciudad donde él vivía. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, soy el ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿A quién? A los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A qué cautivos? ¿A qué presos? A los que estamos en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús, porque el resto es lo que tiene que cumplir la última generación del pueblo adventista, porque es una profecía que se termina de cumplir en el remanente, que va a ser ungido por Jehová del mismo modo que ungió al Mesías y después los apóstoles. Y en el Salmo 118, Salmo 23, estaba la promesa de Dios, que sería abierta la cárcel y a su vez se abriría la puerta de su templo, el templo de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos a la presencia de Jehová, al templo de Jehová en el nuevo pacto. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo de qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces, ahí volvería a haber 2 reinos acá en la tierra. ¿Por qué? Porque al Dios traer su cordero y Jesús tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar en el reino del pecado y la muerte, en el antitipo del atrio, en el antitipo del altar de sacrificio y cumplir la profecía del altar. Porque en ese lugar Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y entonces se abrió la puerta de la cárcel. Porque Él tomó nuestro lugar y Él, que era libre, nos dio su lugar para que nosotros seamos libres y podamos salir de la cárcel. Y se abrió la cárcel. Ahí, cuando Jesús venció y se cumplió la profecía del altar, el agua de la fuente estuvo disponible para que nos lavemos y nos vistamos con vestiduras blancas y podamos entrar por la puerta abierta al templo de Dios. Porque se abrió la puerta del templo de Jehová y los esclavos del pecado, en vez de vivir eternamente en la atrio, podían entrar a la casa de Dios, al reino de Dios. Y Dios empezó a reinar, ya que en la tierra había 2 reinos. El reino que estaba en el atrio, el reino del príncipe de este mundo, y el reino de Dios. Y los hombres empezaron a entrar al reino de Dios. Y el dragón se llenó de ira contra justamente el reino de Dios y contra la mujer
que estaba dando a luz a los hijos de Dios. Y empezó a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo para raerla de la tierra. Y como leemos en Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Sión es un símbolo del reino de Dios. Y había ahí una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¿Qué es quién? Es Jesús, es el Mesías. El que creyere no se apresura. Entonces vendría el reino de Dios a los hombres, y todos los que escucharan, creyeran a las palabras del Evangelio del reino de Dios y lo obedecieran, lavaran sus ropas en la sangre del Cordero y entraran por la puerta estrecha al reino de Dios, nacerían de Dios como hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y como piedras vivas, serían hechos parte del templo y el reino de Dios. Como leemos en Marcos 1, 14 y 15, Jesús vino a predicar ese evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el tiempo se ha cumplido? Porque se había cumplido la semana 69 y el Mesías príncipe había sido ungido. Y su ministerio terminaría a la mitad de la semana, cuando le sería quitada la vida, a la mitad de la semana 70. Arrepentidos y creed en el Evangelio del reino de Dios. Se va a abrir la puerta de la cárcel, van a poder entrar en el templo del reino de Dios. Y como dice la profecía de Isaías 53, del 6 al 12, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su cordero, el pecado de todos nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Por qué? Va a tener hermanos, va a haber un linaje del cual él va a ser el primogénito. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahí vino el reino de Dios en Pentecostés del año 31, como dice la profecía de Apocalipsis 12, del 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora. ¿Y cuándo fue ese ahora? No es la segunda venida, como dicen algunos. Fue en Pentecostés del año 31. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahí vino el reino de Dios a los hombres. Porque ellos pudieron salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Quién? Los hermanos de Jesús. El linaje de Jesús venció también. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, para salvar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenían el amor de Dios en sus corazones. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y ahora estaba dando a luz a sus hermanos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por 1260 años, el lugar santuario de Dios fue la iglesia del desierto, hasta finales del siglo XIII, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Pero la puerta de la cárcel sigue abierta y la puerta al reino de Dios sigue abierta. Lo único que falta es que el pueblo de Dios recupere el conocimiento de la verdad y empiece a predicar el mismo evangelio. ¿Para qué? Para que los presos puedan empezar a salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios en el reino del nuevo pacto? Vamos a analizarla. Primero, Él es el que nos guía a toda verdad, como Jesús lo dijo, Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré al día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová, como dice Isaías 54, 13. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Porque esa es la promesa de Dios, Él nos guiaría a comprender las palabras de profecía. Y en Jeremías 33, 2 y 3 leemos: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, llámame por mi nombre y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como dice la profecía, y Jesús dijo, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Todos los hijos de la mujer vestida de sol serán enseñados por Jehová. Y después de guiarnos a la verdad, a que entendamos el evangelio verdadero, viene a morar en nosotros y nos hace nacer de nuevo de él como sus hijos. Como leemos en Juan 1 del 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De qué está hablando Juan? Que Jesús es el creador, es Jehová. No está diciendo, ¿no?, como dice ahora, que fue agregado por los sabios de Roma las palabras de Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era otra persona que era Dios. Porque Jehová no conoce a ninguna. Eso es apócrifo. Eso lo hicieron para defender la doctrina de Jezabel. Jesús es el único Dios verdadero, como dice Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Es Dios mismo, el único Dios manifestado en carne. Por eso, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque él es Jehová, ese es su nombre. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, como dice Pablo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y antes de irse, Jesús le dijo esto a los discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no beberá más, pero vosotros beberéis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quiénes vendrían a morar en el templo del nuevo pacto? Como Dios lo dijo, él y su siervo renuevo que se sentaría a su diestra en su trono. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es el verdadero templo del nuevo pacto. Y como dice Oseas 6, 1 al 3, el que vendría a morar a nosotros sería Jehová. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos mandará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Como por eso Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre muere y resucite el tercer día. Y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová, al Dios de Israel. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque Dios es espíritu, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, y Él está esperando poder venir a morar en nosotros, para hacernos parte de su reino. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y leemos en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Estamos sentados, estamos en el mismo templo donde está Jesús, en los lugares celestiales, porque somos parte del reino de los cielos. Y durante el continuo, el consejo de paz con su siervo renuevo, mientras Cristo intercede por nosotros, Dios nos justifica, nos declara justos, carga nuestros pecados en su santuario, como lo hizo desde que perdonó los pecados de Adán y Eva, y se hace responsable de pagar por ellos en el día de la expiación, el día en el que Él será juzgado y el santuario será purificado de todos los pecados perdonados a sus hijos, como le dijo a su pueblo por medio de Isaías 43, 23 y 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, le dice Jehová a su pueblo. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando ellos llevaban una ofrenda al santuario, era para pedir perdón. Iban arrepentidos sus pecados para que Dios les perdonara. ¿Y qué pasaba ahí?
Dios lo perdonaba y le dice, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo te justifiqué. Te fuiste limpio, justificado. ¿Y quién cargó tus pecados? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo voy a pagar. Por eso, como dice Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. El santuario tiene que ser purificado con justicia, con sangre del cordero, con la sangre del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. Porque el que se hizo responsable por pagar es Jehová, y el que tiene que pagar es Jehová, y el que se hizo hombre para redimirnos fue Jehová. Porque Jesús es Jehová el Señor, es el Dios fuerte, el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Y la sangre de su cordero es la justicia de Dios, y es nuestra justicia. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos ama? ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos perdona? Dios. Ahora, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a acusar? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿qué dice la teología de Babilonia? Que Dios es el que juzga, está esperando que le paguen. Pero el verdadero juicio de Dios es al revés, es para perdón, y Él es el que justifica gratuitamente, por gracia, solo nos pide fe en sus promesas, y Él carga nuestros pecados y Él paga por ellos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién justifica el santuario? Dios justifica. Es la obra de Dios, no la de Jesús como enseña Roma. Tampoco es como lo enseña el falso profeta. Y en 1 Timoteo 2:5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Hay otra persona que sea mediadora? ¿Que sea paráclito, como enseñan los que enseñan la doctrina de Roma? No. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el renuevo de Jehová. El varón, cuyo nombre es el renuevo, que se sienta a la diestra de Jehová en su trono. ¿Y dónde se sienta? Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3:5-6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, en la cual casa somos nosotros. Porque el templo del nuevo pacto era y va a ser un templo de piedras vivas. Y Dios ponía su trono en cada uno de sus hijos. Por eso, como dijo Jesús, del interior de cada uno de ellos corrían ríos de agua de vida, porque ahí estaba el trono de Dios y el Cordero. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por eso el hombre en pecado pudo echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como asesinando a todos los cristianos con los cuales estaba edificado el templo de Jehová. Y esa casa, dice el autor de Hebreos, somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y qué hace Dios aparte de eso? Nuestro Dios y Padre es el que nos predestinó para salvación. Es el que nos llama, como dice Pablo, nos justifica, nos limpia de toda maldad y nos santifica. Nos transforma a imagen de Jesús, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, derramando su amor en nuestros corazones, hasta que lleguemos a ser como los panes de la mesa de la provisión de Dios a su pueblo, como Jesús, panes sin levadura, ungidos con aceite. Y Jesús fue claro: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el reino de Dios, ¿quién transforma a sus hijos? Nuestro Dios y Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No es Jesús, como enseña el falso profeta. Es Jehová, es el Dios y Padre Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y como dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, a todas las cosas le ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció también los predestinó, para que ellos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué esa es la predestinación para salvación? Porque Dios a todos los hombres los predestinó para salvación, escribiendo su nombre en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, porque él iba a ver linaje. ¿Y qué hace Dios? A los que predestinó, a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó. ¿Quién justifica? ¿Quién predestina? ¿Quién llama? Dios. Y a los que justificó, estos también Dios glorificó. Porque esa es la obra de Dios. Y Dios está con nosotros y nos perfecciona mientras recorremos el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, y ejercemos el ministerio de la reconciliación, dándoles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos y llamándolos a reconciliarse con Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y quién hace esto? ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, es lo que hace Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio que ejercía Jesús nos dio a nosotros. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios, con Jehová, con el único Dios verdadero para ser salvos. Y en Efesios 4, 1 al 13, justamente nos dice lo que Dios va a hacer en nosotros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque justamente Dios llama a algunos y les da unos dones especiales para perfeccionar a sus hermanos, para que entiendan cuál es la obra del ministerio, cuál es el camino angosto, y puedan recorrerlo, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a donde, al final del camino angosto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como los panes y levadura ungidos con aceite, sin pecado, y ungidos con aceite. Ahora, hay otro reino, y no es el reino de Dios. Y en ese otro reino, el Mesías no está sentado a la diestra de Dios, es otro reino. Y es el reino de Cristo Rey. Y es representado por el atrio del santuario, y es el reino de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el reino del falso Jesús, el Jesús que es el disfraz de Satanás. Y es la sinagoga de Satanás, no es el templo de Dios, es la sinagoga de Satanás, que con la ayuda de Balaam se disfrazó de iglesia cristiana al tiempo de la apostasía, cuando se manifestó el hombre de pecado. Como Pablo lo decía en 2 Tesalonicenses 2, el 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y sujeto de culto, tanto que se sienta el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciendo lo mismo que hizo su padre, el rey de Tiro, porque Pablo está hablando del príncipe de Tiro. Lo que hizo el rey de Tiro en el cielo, lo va a hacer su hijo en la tierra. Y lo hizo, claro que sí. Y como lo indica la escuela del conflicto de los siglos, eso ocurrió a comienzos del siglo IV. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Por qué? Porque el paganismo fue disfrazado de cristianismo, su espíritu. ¿Y qué espíritu habita en las iglesias paganas? Los espíritus de demonios, dominio de la iglesia. Entonces, ¿qué se hizo? Habitación de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo
dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra ¿de quién? Del poder de Satanás. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ese es el reino de Satanás. ¿Y cómo llaman a Satanás? Cristo Rey, que reina en Roma. Así llama a Satanás. Así, y siguen llamándolo a Satanás. Y especialmente los jesuitas, como Lacunza, que es el que recibió la inspiración del príncipe de este mundo para escribir la venida del Mesías en gloria y majestad. Y como dice la profecía Apocalipsis 13, 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y esta bestia es un símbolo de la gran Babilonia. ¿Y quién le da su poder? ¿Y el dragón? ¿Jesús? No, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y aquí tenemos las imágenes que presenta Roma. La primera imagen presenta al dios de la gran Babilonia, porque es el dios pagano, es del dios del cielo, de la tierra y del infierno, porque es el autor del infierno, ¿no? Es la tradición pagana. Y esa tiara que tenía ese dios la tenía Constantino, y Constantino se la dio a Silvestre I, el primer papa. Y el primer papa puso el trono que dio Constantino, el trono del sumo pontífice romano, el sumo pontífice Isabel, en el templo de Letrán. Se sentó en él, se ciñó la tiara, y ahí, en ese tiempo, se manifestó el hombre pecado, a comienzos del siglo IV. Y ahí está la imagen que presenta Roma de Silvestre I. ¿Y qué hacen ahora los papas? Lo mismo que hizo el primer hombre pecado. Hace que los hombres se postren ante él. Sacerdotes, obispos, monjitas, reinas, reyes. Y lo adoren como si fuera Dios. En cumplimiento de la profecía. Pero lo interesante es, como dice Elena White, ese trono es el trono de Satanás. Porque el Papa tiene el privilegio de ser habitación de un demonio muy especial. Porque ese es el trono de Satanás. ¿Y esa habitación de quién? De Satanás. Por eso Elena dice en Primeros Escritos 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Porque esa es la sinagoga de Satanás que está en el atrio. No es el reino de Dios. Este Cristo Rey es Satanás. Roma llama a Cristo Rey a Satanás. ¿Cómo adoraba a Satanás el hombre de pecado? Adorando a la imagen del dios de las fortalezas, del dragón, porque es el dios de las bestias, porque el dragón tiene cabezas y esas cabezas son las bestias. Y el dios de las bestias es el dragón. Y adoraba la imagen a la que Constantino llamaba Cristo. Y la adora llamándola Dios y Cristo. Y ahí tenemos la imagen, presenta Roma, de la visión que tuvo Constantino con el sol, con Baal, con la cruz en el medio, y símbolo de que este es un hijo de Baal, es Baal hijo. Y eso adora Roma y lo llama Cristo. Ese es el Cristo que reina en Roma. Y después en la doctrina de Jezabel, a Baal le definieron tres hipóstasis: Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, porque son tres hipóstasis de la esencia, la sustancia del sol. Y esas son las tres imágenes a las que adora Roma. Esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque en defensa de esta abominación, de esta imagen, de este ídolo, fue asolado el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y como decía la profecía del Dios de sus padres, no hará caso. O sea, es un apóstata que apostató de Jehová. Ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar, el lugar de Jehová, ¿quién? Al Dios de las fortalezas, al dragón adora. Dios que sus padres nos conocieron. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y por eso nosotros tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, para que nadie adore a la bestia ni a su imagen, porque va a ser hecho habitación de demonios.
Y como lo vimos en la primera lección, en defensa de esta abominación, la abominación desoladora, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás, el hombre de pecado persiguió y asoló a la verdadera iglesia de Cristo, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y la pregunta es, ¿quién reina en el atrio? ¿El reino del papado? Y la respuesta es clara, es Satanás, el dragón, que le dio su poder, su trono, su poder y su autoridad a la bestia religiosa, al darle las llaves del reino, las llaves del cielo y del infierno. Porque como dice la tiara, es rey donde en el cielo, la tierra y el infierno, y eso es Satanás. Y la autoridad de atar y desatar en el cielo, en la tierra y en el infierno. Como los sabios de Roma escribieron la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos. Es Satanás, el dragón, al que la bestia llama Dios y Cristo. Y por supuesto ahí no reina Dios. Y aquí está el escudo papal, el emblema papal donde está la tiara, la triple corona pontificia, símbolo de autoridad en el infierno, de abajo para arriba en el infierno, en la tierra y en el cielo, supuestamente, y las llaves del reino. Pero Jesús dice claramente que no dio la llave a nadie, y es una sola llave. En cambio acá hay dos, porque es el cielo y el infierno, como dice, leemos en Wikipedia sobre las llaves de San Pedro. Las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simboliza las llaves del cielo y del infierno, confiadas a Simón Pedro. Son de oro y plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles. Y esto está escrito ahí en la Biblia, en Mateo 16. Y está escrito ahí. ¿Pero quién escribió eso? Los siervos de Roma, porque lo que tenemos nosotros son los cadáveres de los dos testigos. Ahora, ¿qué hace Cristo Rey en su reino? Y claramente ocupa el lugar de Dios. Y supuestamente hace lo que Dios hace, justifica y santifica a los hombres que son engañados por la bestia y el falso profeta, para que crean en la salvación por la fe en Cristo Rey y adoren a la imagen de la bestia. Pero es mentira. Y lo que Dios nos reveló es claro. Evento de los últimos días, página 159. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes, procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. Quiere que toda la tierra lo adore, incluyendo al pueblo adventista, por supuesto. Ese es el objetivo principal. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Y como dice Elena en Testimonios para el Ministro, página 16, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Ahora, pero, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús dice que tiene pueblo ahí y le va a llamar a salir de ahí. Está hablando de las organizaciones que las dirige Satanás, no del pueblo católico, ni del pueblo que está en la iglesia protestante. Está hablando de las organizaciones. Y dice Elena, los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llamamos a la iglesia de Satanás la iglesia de Cristo? Primero nos equivocamos. Y después, si hacemos eso, llamamos a Cristo a Satanás. Es un tema muy delicado. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad, dice Elena. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y lo llamativo es que nuestra lección da a entender que Dios reina en este mundo, que Dios está reinando en el reino del príncipe de este mundo. Pero la profecía indica claramente que Dios no reina en el atrio, en el reino del Señor de este mundo, donde estaría el ángel de la Odisea adorando al sol también, como dice la profecía. Sino,
Reina en el templo del nuevo pacto, en todos los que entran a su templo por la puerta estrecha. No reina afuera, reina adentro. Y hay que entrar al reino de Dios y al templo de Dios. Y esto es lo que dice la lección del sábado en la introducción a la lección de esta semana. Dice, Salmo sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Entonces, como vimos, hablan del Señor y no de Jehová. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. A ver, ¿cómo es esto? ¿Gobierna Jehová en el atrio? No, ¿quién gobierna en el atrio? El príncipe de este mundo, Satanás. Y mientras no se recupera el conocimiento de la verdad y no fuera reificado en los lugares asolados, habría un solo reino, el reino del príncipe de este mundo. Y cuando Dios llamó al pueblo antista, es para los separó de las iglesias caídas, para que estuviera separado de ellas y pudiera buscar y encontrar la verdad y entrar al reino de Dios. Ahora, el que es soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con supuestamente justicia y rectitud, estaban hablando de Satanás, no Jehová. En Dios es claro, Él no es el rey del príncipe de este mundo. Él no gobierna en las cabezas y los cuernos del dragón. Sus leyes y estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen, dicen los autores de esta lección. El Señor es juez justo que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado. A ver, ¿el mundo está de acuerdo al orden que Dios quiere que esté? No, está como Satanás quiere que esté. Y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos. Eso es lo que Dios hace. Pero según sus tiempos, no los nuestros. Y terminan diciendo, así, el gobierno soberano del Señor hace que este mundo esté firmemente establecido y seguro. ¿Para quién gobierna soberanamente este mundo? El príncipe de este mundo, no Jehová. Jehová va a reinar en los que entren al lugar de su santuario. Porque nuestra lección está hablando de Cristo Rey, está hablando del príncipe de este mundo. Porque nuestros dirigentes, lamentablemente, están adorando al Dios de este mundo. Y terminan diciendo los salmistas, quieren que el lector comprenda esta verdad fundamental. Con esta visión del mundo como faro, los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con devoción absoluta. ¿No? Los salmistas adoraban a quién? A Jehová, no al Señor de la Gran Babilonia, no al Señor del atrio. Ahora, ¿está seguro del mundo, como dicen los autores de nuestra lección? No, está totalmente engañado. Sin saberlo, como no se la profecía, toda la tierra estaría adorando al dragón. Como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vieron a sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Está seguro el mundo? No, es una locura decir eso. ¿No? En este tiempo está engañado. Ahora, los que tenemos que estar engañados para estar adorando con la bestia y el falso profeta somos nosotros. Y nos dicen paz y seguridad. Mentira. El mundo está engañado, está en conflicto, está en terrible peligro, especialmente el pueblo de la iglesia remanente. ¿Cuál es la misión de los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas? Hacernos parte del reino de Cristo Rey, de la sinagoga y la iglesia de Satanás, para que junto a ellos, junto a la bestia y el falso profeta, le preparemos el camino a su venida a reinar en la tierra, como Satanás lo inspiró a la Kunz a escribir, porque estaba hablando de la venida de Cristo Rey a reinar, la venida de Satanás a reinar. Pero, como Dios lo anunció, aunque a muchos adventistas los engañarían y los harían adorar a la abominación asoladora y entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, no lograrán engañar a todos los adventistas. Por eso Elena escribió en el conflicto de los siglos 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Está seguro el mundo? No, está en extremo peligro. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. Y Jesús fue claro. También nos daríamos cuenta de quiénes son los lobos vestidos de ovejas. Nos daríamos cuenta que está en nuestros medios. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque ¿a quién adoran los lobos? Al Dios de Babilonia. Y por eso Elena
dijo, Dios tendrá la tierra, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque, todas las doctrinas y base de todas las reformas. O sea, porque ¿qué tenemos ahora en nuestra iglesia? La misma costumbre que la iglesia protestante es caída, es la misma costumbre de Roma. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos y decisiones de concilios. Tenemos un credo, sí, definido en los concilios, por el voto de las mayorías. Ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si se autoriza un categórico, así dice Jehová. De ese modo tenemos que leer nuestra lección, porque si no seremos engañados. Por eso, ella citando Isaías 8:20 dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y va a haber un pueblo que conozca la verdad, con los cuales los lugares solo se han ratificado, sí. ¿Y qué van a predicar? La verdad. Y será predicado este evangelio del reino, dijo Jesús, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y la gente va a salir de la cárcel, del reino del príncipe de este mundo. Está en la bestia y el falso profeta. Y va a entrar al templo de Dios. ¿Por cuánto? Dice Jesús. Por cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lea Daniel entienda. O sea, cuando vean que viene la abominación desoladora, que Satanás simula la segunda venida de Jesús, ¿no? Como le mostró la Cunza y como están predicando todos los siervos de él, incluso la iglesia adventista. Entonces, los que estén en Judea, los que estén predicando el evangelio del reino de Dios, los judíos, los circuncidados en el corazón, los que hayan recibido el sello de Dios, huyan a los montes, porque esa es la señal que va a indicar que ya quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús y están por caer las plagas. Y después de las plagas vamos a ver que Él viene en las nubes de los cielos. Y a eso Dios nos llama, a conocer la verdad, a predicar la verdad y no ser hechos parte del reino del príncipe de este mundo. No quedarnos en el atrio con la bestia y el falso profeta adorando a Satanás, llamándolo Cristo Rey, sino a buscar y a encontrar la puerta estrecha y entrar por ella al reino de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y bendecido sábado.